Vaya por favor a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. El tema de la predicación, para aquellas personas que les gusta tomar nota, es: gana la batalla que se libra en tu mente. La batalla de todo cristiano está ¿en dónde? En la mente. Lo que pensamos es lo que hacemos, y finalmente lo que pensamos es lo que somos. Por eso nosotros no podemos creer todo lo que pensamos. Diga conmigo: yo no puedo creer todo lo que pienso. Yo tengo que creer lo que Dios dice de mí, pero no todo lo que pienso, porque en nuestra mente se libran batallas. Y muchas veces la naturaleza pecaminosa puede llevarnos a pensar pensamientos errados con respecto a nosotros y con respecto a los demás. Y también recordemos que hay un reino de tinieblas que nos manda dardos a nuestra mente para hacernos estancar en nuestro crecimiento espiritual y para que nosotros vivamos vidas infelices. Pero Dios dice que en Cristo usted y yo tenemos la victoria. Amén. Amén. Diga: en Cristo yo tengo la victoria. Vamos a mirar entonces 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Leámoslo todos juntos, por favor, en la Nueva Versión Internacional, la Biblia que utilizamos, la versión de la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Dice entonces 2 Corintios 10, 5. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Volvámoslo a leer. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tercera vez, leámoslo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Padre, te damos gracias, bendecimos hoy tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Háblanos, Señor. Hoy, Señor, como dice este texto, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, y hoy decidimos llevar todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Amén y amén. Un día, un hombre muy pesimista, lo mandaron por un martillo, a que le prestaran un martillo. Y todo el tiempo este hombre dijo: ¿yo para qué voy si no me van a prestar el martillo? Sí, vaya por el martillo, don Pedro nos presta el martillo. No, yo no voy a ir por allá porque ese don Pedro me mira feo, don Pedro no me quiere, don Pedro es muy antipático. Eso es seguro, que don Pedro no me va a prestar el martillo, y fuera de eso me va a insultar y me va a decir que yo para qué necesito un martillo, que yo debería comprar un martillo porque ahora con Home Center en Armenia los martillos están más baratos. Entonces empezó a generarse un video en la mente, y cuando llegó donde don Pedro a que le prestara el martillo, don Pedro salió, ni siquiera le dijo, y le dijo: ¿sabe qué, don Pedro? A mí no me preste ningún martillo porque usted es un desgraciado. Muchos cristianos actúan de esa manera, se cargan con la gente, asumen actitudes con las personas, con situaciones, con el trabajo. ¿Por qué? Porque dan lugar a pensamientos que no vienen de Dios. Diga conmigo: la lucha del cristiano está en la mente. Dígalo nuevamente: la lucha, o digámoslo más bien así, la lucha del creyente está en la mente. Suena más bonito, ¿cierto? Porque aquí lo dice claramente: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde se levantan los argumentos? ¿Dónde? En la mente. En la mente usted dice: yo no estoy de acuerdo. Y usted empieza a construirse argumentos para usted refutar lo que no está de acuerdo. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dijimos hace 8 días que la palabra de Dios es verdad, así usted y yo la creamos o no. Es verdad. Punto. No es de ponerla en tela de juicio, es verdad.
porque es escrita por un Dios que es fiel, que no cambia, que creó todo lo que existe con su palabra. Y dice que llevamos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nosotros deberíamos someter todo pensamiento y pasarlo por el crisol de lo que dice Dios en su palabra. Todo pensamiento que pase por nuestra mente debería ser corroborado con la verdad de Dios, para usted poder comprobar si ese pensamiento es adecuado o no es adecuado. Entonces vamos a decir, no podemos creer lo que pensamos, sino más bien elegir lo que creemos. Vuelvo a repetírselo, no podemos creer lo que pensamos, debemos elegir pensar lo que creemos. ¿Quieren que lo vuelva a decir? No podemos creer todo lo que pensamos, debemos elegir pensar ¿qué? Lo que creemos. ¿Y en qué cree usted? Usted y yo creemos en Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él es y que Él puede. O también la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No nos movemos por vista, sino por fe. ¿Se acuerdan? Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver el primer punto. Ponga allí, punto número 1. El plan A y el plan B. Toda persona en su diario actuar debería tener siempre un plan A y un plan B. ¿Cierto? Eso es lo que normalmente se nos enseña en administración. Usted siempre debe ser una persona previsiva, precavida, para que cuando no le funcionan las cosas de cierta manera, usted siempre pueda tener un plan de choque para poder atender lo que tiene que atender. Pero ojo, eso no siempre funciona en las cosas de Dios, en cuanto a nuestros pensamientos. Porque vamos a ver el plan A, y el plan A es pensar los pensamientos de Dios. Es decir, creer y vivir conforme a los pensamientos de Dios. Y el plan B es vivir conforme a lo que yo pienso. Ahí no me funciona la cosa, porque siempre voy a cometer un error. Cuando yo actúo conforme a lo que pienso y no conforme a lo que Dios dice, allí hay todo el margen de error. Entonces usted se ubica, por favor, en Isaías capítulo 55 versículo 9, y vamos a leerlo, por favor. O si quieren yo lo leo para poder avanzar un poco. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. ¿Qué está diciendo el texto allí? Que hay unos pensamientos de Dios y hay otros pensamientos míos, ¿cierto? Dice después, afirma el Señor: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Se acuerdan que hay un dicho? Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, dice, ¿sí? ¿Cierto? Una cosa pienso yo a veces y otra cosa está pensando Dios. Por ejemplo, de manera personal, con respecto a planes que yo he tenido y con respecto a tiempos, yo me he puesto metas que no he podido cumplir. Ojo, no porque se hayan perdido las metas o porque haya fracasado el plan para llevar a cabo las metas, ojo, sino porque no era el tiempo adecuado. Podríamos decir que hubo un cierto fracaso, ¿cierto? Pero no fue el tiempo adecuado. Por eso la Biblia dice: en mis manos están tus tiempos. O el rey David, por el contrario, lo que dijo, creo que lo dije mal, más bien, el rey David dijo: en tus manos están mis tiempos. El hombre debe planear, los seres humanos, pero finalmente se cumple el designio de Dios. Nosotros podemos hacer muchos proyectos, pero finalmente para que esos proyectos se lleven a cabo, tenemos que alinear esos proyectos con la voluntad de Dios,
que es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6, dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón. Usted y yo debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Dice, y no en tu propia inteligencia. ¿Será que hacemos eso constantemente? Yo creo que la lucha entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios, es decir, lo que Dios dice, siempre está en el hecho de que no confiamos plenamente en Él, sino que estamos confiando en nuestra propia inteligencia. Porque somos seres racionales por naturaleza, ¿cierto? Dice, reconócelo en todos tus caminos. A veces lo reconocemos cuando necesitamos algo de Él, pero cuando Dios pide algo de nosotros no lo estamos reconociendo. Reconocemos a Dios como proveedor, pero no reconocemos a Dios cuando Dios nos pide que le devolvamos a Él un poco de lo mucho que Él nos da, ¿cierto? Reconocemos a Dios como el Dios de gozo, pero no reconocemos a Dios como el Dios de disciplina. Reconocemos al Dios como el Dios dadivoso, generoso, nuestro pastor, que nada nos falta, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su mano está con nosotros, su luz nos ilumina. En medio de nuestros angustiadores, Dios adereza mesa delante de nosotros. Pero nos cuesta reconocer a Dios cuando Dios nos habla de cosas que tenemos, del perdón, nos habla de dejar la amargura, de dejar la gritería, los chismes, las críticas, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Ustedes me preguntan a mí, vienen a consejería y me preguntan, ¿usted qué opina con respecto a cierta situación? Si es una situación de opinión con respecto a alguna noticia, pues bueno, yo les voy a dar mi opinión. Pero si ustedes me preguntan y me piden un consejo con respecto a una decisión que ustedes tengan que tomar en una consejería bíblica, yo les voy a decir, preguntémosle al Señor. ¿O qué te ha dicho Dios al respecto? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les ha dicho Dios al respecto? ¿Todos tienen expectativas esta semana? Decisiones que tomar, negocios que hacer, ¿cierto? ¿Estamos confiando en Dios plenamente? ¿Estamos reconociéndolo en todos nuestros caminos? Entonces preguntémonos, ¿qué nos ha dicho Dios esta semana? Y ténganlo por seguro que lo que Dios nos ha dicho esta semana no es contrario a lo que dice aquí. Porque si es contrario a lo que dice aquí, no es Dios quien nos está hablando. Es nuestro propio razonamiento, son nuestras emociones, o de pronto una voz que no es propiamente la voz de Dios, sino una voz de las tinieblas que nos ha estado hablando al oído y nos está llevando a pensar cosas que no son. Bueno, muy bien, segundo punto. Entonces la manera, el plan A, ¿cuál es? La manera de Dios. Y el plan B, la manera como nosotros pensamos que son las cosas. Los pensamientos de Dios, ¿cómo son los pensamientos de Dios? Más altos que los nuestros. Es decir, que con Dios, usted y yo siempre vamos a la fija. Y cuando usted y yo no sepamos qué hacer, ay, es que yo ya he orado y no he oído nada, yo he orado y tengo como dudas, usted tiene que orar más. Péguese un ayuno. Busque consejo, busque una persona sabia que le pueda dar un consejo, y lo que esa persona le va a decir que viene de parte de Dios termina siendo una confirmación de lo que Dios ya le ha hablado a usted en el corazón. Amén. Amén, iglesia, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Usted quiere escuchar profecía, lea la Biblia. Lea la Biblia. Usted no necesita ir donde una persona que le dé profecía. Usted lea la Biblia.
Y si hay un profeta reconocido, pues ese profeta reconocido lo que va a hacer es hablarle lo que ya Dios a usted ya le ha hablado, porque el Espíritu Santo es uno solo. Amén. Por eso dice la Escritura en las epístolas de Juan que usted y yo debemos probar la profecía, probar el mensaje para saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Y cuándo sabe usted, cómo sabe cuándo un mensaje es de Dios o no es de Dios? Cuando está apoyado por las Sagradas Escrituras y se tiene en cuenta los 4 contextos que existen. ¿Cuáles son los 4 contextos? El contexto histórico, el contexto literal, el contexto simbólico y el contexto virtual. Amén. Diga, Dios no se contradice. Dígalo nuevamente, Dios no se contradice. Segundo punto. Segundo punto. Las fortalezas en la mente. ¿Qué son las fortalezas en la mente? Como la lucha del creyente es en la mente, hay fortalezas que se levantan en la mente que son producto de malos hábitos o experiencias traumáticas, abusos o cosas que nos han ocurrido en la vida. Un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, y eso se queda en la mente. Y cuando eso se convierte en algo repetitivo y nosotros no hacemos nada para repeler a eso, que a veces no es de Dios, ¿qué pasa? Eso se queda en la mente y nosotros reaccionamos conforme a lo que tenemos aquí. ¿Eso cómo se llama? Se llama una fortaleza. Es algo que está allí en la mente, que nos domina a la hora de tomar una decisión y que nos lleva a utilizar no el plan A, sino el plan B, porque reaccionamos como no debemos reaccionar y no como Dios dice en su palabra. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, que esa fortaleza que usted tiene en su mente, producto de malos hábitos, producto de costumbres, producto de el mundo alrededor, de cosas que usted y yo hemos aprendido porque venimos del mundo. Dios nos trajo del mundo, de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo? Debemos empezar a renovar nuestra mente para poder alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice en su palabra. Amén. Bueno, entonces yo quiero que miremos, por favor. Vamos a mirar ahora desde el versículo 2 de Corintios 10, vamos a leer desde el versículo 3. ¿Qué es entonces una fortaleza? Les voy a decir qué es una fortaleza. Una fortaleza son pautas de pensar negativas que están grabadas en nuestras mentes, sea por repetición o por experiencias traumatizantes que ocurren una vez en la vida o que se han repetido varias veces. Estas destructivas fortalezas se instalan como resultado de un número sutil de veces o como un mal hábito y nos llevan a pensar y a actuar no conforme a lo que Dios dice en su palabra, sino conforme a lo que nosotros pensamos. Producto de malos hábitos, de costumbres, de cosas que hemos aprendido de nuestras familias. Pero ¿qué dice la Escritura? Que usted y yo somos una nueva creación. Amén. Diga, yo soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas han pasado, ha llegado ya lo nuevo. Espiritualmente soy nuevo, Dios me ha dado un nuevo nacimiento. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que empezar a vivir y a pensar y a actuar conforme a mi nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es el manual para vivir mi nueva vida en Cristo? La Biblia. Diga, la Biblia es el manual para vivir mi nueva vida en Cristo. ¿Cuál era el manual para vivir antes? ¿Cuál creen que era el manual para vivir antes?
El pecado, la experiencia, la educación, la cultura, lo que habíamos leído, lo que veíamos en televisión, la música que escuchábamos. Ese era mi patrón de vida. Por eso la música marca tendencias, la cultura marca tendencias. Son costumbres de épocas. Pero ojo, no existe una cultura cristiana, existe una doctrina cristiana para todas las culturas. Es decir, que en este mundo hay cultura y tenemos que apreciar la cultura, pero usted no puede ser movido conforme a la cultura. Usted tiene que pasar por el crisol de lo que dice Dios en su palabra, y usted, aquellas cosas que son de la cultura, si están de acuerdo a la palabra de Dios, usted las vive. Y aquellas cosas que son parte de la cultura, de las costumbres que van en contravía a la palabra de Dios, usted dice, no las hago. Porque usted no es como Vicente. ¿Saben cómo es Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Usted no puede ser como Vicente, que va para donde va la gente. Usted tiene que vivir conforme al plan A, que es vivir conforme a lo que Dios dice. Amén. De esa manera usted y yo podemos vivir y ganar, vivir una vida victoriosa y ganar la batalla de nuestra mente. Leamos entonces desde el versículo 3 en 2 de Corintios capítulo 10. ¿Qué dice? Pues aunque vivimos en el mundo, ¿dónde vivimos? Diga conmigo lo siguiente: los cristianos somos personas que tenemos los ojos en las cosas de arriba, pero los pies sobre la tierra. Ojo, vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo libra las batallas el mundo? ¿Cómo libra las batallas el mundo? A ver, ¿cómo? Conflictos, guerras, peleas, asesinatos, robos, venganzas, mentiras, conflictos. Así se libran las batallas en el mundo. Pregunto, ¿así vamos a librar las batallas nosotros? ¿Cómo tenemos que librar las batallas? Como Dios dice. ¿Quiénes tienen problemas acá? Todos tenemos problemas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas, tal vez algunos problemas sentimentales. ¿Cómo vamos a librar esa batalla? Entonces, ¿cómo se libra un problema sentimental en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Un clavo saca otro clavo. ¿Cómo se libra un conflicto laboral en el mundo? Haciéndose la guerra uno a otro, ¿cierto? Aquella persona que lo está molestando a usted y lo molesta en el mundo, ¿cómo se libra eso? En el bajo mundo. Consígase a alguien que le haga la vuelta. Eso es lo que se libra en este mundo. Y lo hemos visto. Y en Armenia hemos visto cómo ha aumentado el índice de la inseguridad y de crímenes, cómo entre la gente joven por el microtráfico todos los días aparece gente muerta, asesinada. ¿Por qué? Porque de esa manera se manejan las cosas en el mundo. ¿Cómo se maneja un conflicto matrimonial en el mundo? Sepárese. No hay nada más que hacer. Busquemos un abogado y partamos cobijas. ¿Hay algún abogado aquí? Levante la mano, ¿algún abogado? ¿Tú? ¿Puedo hacer un chiste? Pero no es de ladrones, tranquilo. No tengo nada contra los abogados. Imagínense que había una pareja que tenían muchos problemas y tenían muchísima plata. Tenían unos niños y dijeron, bueno, nosotros estamos peleando mucho por la plata, pero finalmente, ¿quién va a quedar con los niños? Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues entonces
El que al final en la repartición de bienes quede con más plata se va a quedar con los niños, y los niños se quedaron con los abogados. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas, oigan esto, las armas con que luchamos no son del mundo. Oiga, las armas con que luchamos no son del mundo. Entonces, el mundo no me saludó, yo no saludo. El mundo no me dio, yo no le doy. El mundo. Pagar con la misma moneda. El mundo. Libramos las batallas nosotros así. Si las estamos librando así, estamos mal. No libramos las batallas como lo hace el mundo. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuáles son las armas que no son del mundo? ¿Cuáles creen ustedes que no son las armas que no son del mundo? Ayúdenme ustedes. La oración, el ayuno, la alabanza, el nombre de Cristo, la sangre de Jesús, el diezmo, la ofrenda, someter nuestra vida a Cristo, orar, velar, huir. Esas son las armas con que usted y yo debemos resolver las cosas. Y son armas poderosas en Cristo para destruir fortalezas. Lo leíamos ahorita. ¿Quién tiene problemas aquí? Levanten la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero tengamos siempre a Dios presente. Y a la hora de tomarla, decir, ¿usted cree que a mí como pastor a mí me han vituperado, me han insultado, me han escrito correos horribles? ¿Usted se imagina? Uno a veces dice, uy, y uno es tentado a meterle la mano a alguien. ¿Usted cree que no? Y si a usted le ha pasado algo así y me dice que no es tentado a eso, usted es un mentiroso. No, pastor, yo nunca he pensado en eso. Deje de hablar pendejadas. O usted en su relación de pareja, cuando su marido la trata mal, ¿a usted no le provoca echarle más sal a la sopa? Un ajicito. ¿Cierto que sí? A todos nos pasa. Pero de esa manera nosotros no podemos resolver las cosas. Cuando su hijo adolescente le dice, estoy aburrido en esta casa, ¿a usted no le provoca sacarle la ropa y tirársela a la calle? Y váyase a ver para que usted valore a su papá y a su mamá. ¿No le ha pasado? ¿O será que es que yo estoy endemoniado o qué? A todos nos ha pasado. ¿A usted no le ha pasado que su hijo chiquito, de pronto usted se esmera por hacerle la comidita y de pronto llega y empieza? Y usted dice, culicagao. Y típico, usted no ha visto los niños aguantando hambre en la calle y usted que todo lo tiene aquí. No lo hemos hecho. ¿Sí o no? Pero de esa manera no podemos seguir resolviendo las cosas. No lo podemos seguir resolviendo de esa manera. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Romanos 12:2 dice que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Qué es una fortaleza? ¿Ya les quedó claro qué es una fortaleza? Es algo que se instaura o se instituye en la mente producto de un mal hábito o producto de ¿qué? De un trauma, de una experiencia, pero de algo que se ha repetido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y cómo identificar cuando tenemos fortalezas? Cuando ese pensamiento nos domina.
y nos lleva a actuar y a reaccionar contrario al plan A, que es el plan de Dios. Cuando identificamos eso, cuando usted dice, es que yo esto no lo pude, es que no era yo, no me pude controlar, ojo, porque usted está siendo presa de una fortaleza. ¿Y qué tenemos que hacer para derribar esas fortalezas? ¿Pelear la batalla como lo hace el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar las armas que Dios nos dio. Y Dios nos promete la victoria en Cristo Jesús. Amén. Punto número 3. ¿Cómo ganar la batalla en la mente? ¿Dónde está la lucha del creyente? En la mente. No debemos creer todo lo que pensamos, sino que debemos pensar lo que creemos, elegir pensar lo que creemos. ¿Cómo renovamos la mente usted y yo? Todos venimos de un pasado, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo, pero somos nueva creación en Cristo Jesús. Todos venimos con un lastre del pasado, pero ya hemos sido perdonados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Ya el juicio de Dios recayó sobre Cristo en la cruz. Ya no hay condenación sobre nosotros. Antes no podíamos dominar esas cosas, pero ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra del Señor, tenemos el poder de Dios para poder vivir una vida victoriosa y derribar todas aquellas cosas que se han levantado en nuestra mente de manera voluntaria o involuntaria, y derribar esas fortalezas y poder ser libres en Cristo. Amén. Bueno, diga conmigo, Satanás es el padre de la mentira. La victoria del diablo está en Satanás hacernos creer sus mentiras. ¿Y en dónde nos hace creer las mentiras Satanás? ¿En dónde? Diga nuevamente, la lucha del creyente está en la mente. ¿Cuántas veces usted ha pensado, es que yo soy feo, es que yo soy bruto, es que yo soy tonto, es que a mí nadie me quiere, es que yo no soy capaz, yo no puedo, yo no alcanzo, yo debería separarme, yo debería pegarme un tiro, yo debería comerme un buñuelo en vez de irme para Europa, yo debería, cualquier cosa? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? Más de una vez, ¿o no? ¿Cuántas mujeres casadas aquí han pensado que su marido no las quiere? No levante la mano. ¿Cuántos esposos en medio de pronto de la indiferencia de su esposa no hemos creído que nuestra esposa no nos quiere? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestros hijos no nos quieren? O hijos, ¿cuántas veces ustedes han pensado que sus padres no los quieren? ¿A quién le dieron pela? ¿A ustedes les dieron pela aquí? Ustedes no son de la generación de que a los niños no les puede pegar, ¿cierto? A mí me dieron juguete, a mí me salió callo de tanto juguete que me dieron por mala persona, por tenaz. ¿Y qué era lo primero que le venía a la mente a uno? Mi papá no me quiere. ¿Y quién le estaba diciendo a usted eso en la mente? ¿Quién? El diablo. Porque el que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Diga, el que ama a su hijo lo disciplina. Bueno, gracias a Dios. A mí me amaron tanto, me amaron muchísimo, no propiamente por juicioso. Bueno, entonces, ¿cómo ganar la batalla en la mente? Punto número 1, tome nota usted allí, que ya casi vamos a terminar. Renovando la mente. Colosenses 3, 15 al 16. Yo lo voy a leer. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, ¿cómo ganamos la batalla en la mente? ¿Cómo? Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Leyendo la Biblia y creyendo la Biblia. Una cosa es que usted la lea y otra es que usted la crea. Entonces, leyendo, creyendo y actuando. Diga conmigo, leyendo, creyendo y actuando. Porque dijimos hace 8 días que la fe sin obras es muerta en sí misma, ¿cierto? Segundo punto, debemos preparar nuestra mente para la acción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. No hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a decirlo, no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más sabio que obedecer a Dios. Y no hay brutalidad más grande. Usted puede tener todos los títulos. Usted puede ser el hombre más leído. Pero si usted es necio, usted es bruto. Porque el bruto es aquel que actúa para hacerse daño a sí mismo. ¿O no? Para hacerse daño a sí mismo y hacer daño a los otros. Pero no hay nada más inteligente que vivir y hacer la voluntad de Dios. Entonces no nos podemos quedar solamente en la imaginación. Hay que obedecer. Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Tercer punto, cautiva todo pensamiento para que se someta a Cristo. Viene el mal pensamiento, ¿usted qué tiene que hacer? Agárrelo. Si usted ese mal pensamiento no lo agarra y usted dice, yo rechazo este pensamiento, ¿qué va a pasar? Ese pensamiento, tarde o temprano, se va a convertir en una fortaleza. Y esa fortaleza, tarde o temprano, se va a convertir en una acción que te va a llevar a una vida desgraciada. La batalla del creyente está en su mente. Martín Lutero dice que usted no puede impedir que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza, pero usted sí puede impedir que los pájaros aniden en su cabeza. Es decir, siempre vamos a ser tentados, van a venir malos pensamientos, pero una cosa es que vengan y otra cosa es que nosotros los creamos y los adoptemos. Amén. Bueno, cuarto y último punto. Y vámonos para Filipenses 4, versículos 6 al 7. Leámoslo todos juntos, por favor. Filipenses 4, versículo 6 al 7. Cuando venga un pensamiento negativo, contrario al plan A, es decir, a la voluntad de Dios, y ese pensamiento sea tan fuerte en su mente y en su corazón, que usted diga, yo no puedo con esto, me cuesta trabajo. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que ir a Dios en oración. Y a veces ese pensamiento que se ha levantado en su mente va a ser tan fuerte que usted no va a querer orar. Porque eso es parte de la mentira del diablo. Llevarte que tú no ores. Porque cuando nosotros oramos, ¿qué pasa? Algo poderosamente espiritual ocurre. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos. Es decir, que si usted quiere que el ámbito espiritual se alborote, ore. Pero si usted quiere ver resultados en su vida, no solamente en su vida espiritual, sino en su vida física, ore. Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vamos a mirar qué dice Filipenses 4, versículos 6 al 7. No se inquieten por nada. Paremos allí. No se inquieten por nada. Si nosotros hiciéramos una evaluación
de si somos obedientes o no. Con esta sola frase nos daríamos cuenta qué tan desobedientes somos. Porque constantemente estamos inquietándonos, ¿o no? ¿Cómo vamos a pagar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? ¿Mis hijos se van a morir? ¿Mi esposo se va a ir con otro? ¿Mi esposa se va a ir con otro? ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos? Mis hijos no me quieren nadie, todos me odian, soy un pobre gusanito y un mundo de cosas. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿cómo? Echándole cabeza a la vida, dice eso. Pensando todo el tiempo cómo voy a resolver las cosas. Utilizando la psicología moderna. Consultando a Sigmund Freud. Leyendo libros de medicina, yendo al brujo, comprando el baloto. Y usted siga comprando el baloto y de pronto se queda en P, porque usted le está abriendo una puerta a la ruina en su vida. ¿Y cuántos no hemos pensado? Porque también tengo que decirlo, ¿cuántos en algún momento no hemos pensado: cristiano, me gano el baloto y a cuánta gente ayudaría? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? Si me dice que no, más de una vez lo hemos pensado, ¿cierto? Y hasta nos hemos gastado la plata en la mente, ¿o no? Pero en menos de una hora, en 5 minutos, tan la repartimos. Y algunos hemos dicho: pagamos todo lo que debemos y los demás que esperen. Pero esa no es la manera. Dice: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiere usted vivir en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí quiere vivir eso? Volvamos a leer el versículo. ¿Qué tenemos que hacer para vivir y experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, no inquietarnos por nada. Segundo, levantar en toda ocasión oración y ruego y presentar nuestras oraciones a Dios. Y cuarto, tener una vida agradecida con el Señor. Y solo así usted y yo podremos vivir y experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Diga conmigo: yo no puedo creer todo lo que pienso. Yo debo más bien elegir pensar lo que creo. ¿Cómo renuevo mi mente? Leyendo la palabra de Dios y creyéndola. ¿Dónde libramos las batallas los creyentes? ¿En dónde? En la mente. ¿Qué debemos hacer con los malos pensamientos que llegan a nuestra mente? Llevarlos cautivos para que se sometan a Cristo. Amén. Y cuando vienen situaciones tremendas a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? No inquietarnos por nada, más bien con toda oración y ruego llevar estas peticiones a Dios y dar gracias. Y solo así podremos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre Celestial, por darnos la bendición tan grande de poder, Señor, vivir y escuchar esto que hoy aprendimos en la iglesia. Oro por cada persona que está luchando diariamente en su mente con pensamientos negativos o fortalezas. Hoy pudimos entender y pudimos aprender que todas esas fortalezas que se han levantado, producto de nuestro pasado, producto de la cultura o producto de cosas que hemos vivido traumáticas, en Cristo ya todo eso fue resuelto, Dios. Y en Cristo tú pagaste el precio de nuestra libertad. Hoy podemos decir que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y podemos decir que en medio de todas las circunstancias, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Hoy sometemos todo pensamiento a Cristo y declaramos libertad y declaramos sanidad y desechamos todo pensamiento negativo, todo pensamiento de muerte, de odio, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de desamor. Lo sometemos a Cristo y declaramos que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, todo lo que merezca elogio es lo que yo decido pensar. Y declaro que tengo una mente sana, sana por el poder de la palabra, por la verdad de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén y amén.